Pues si les parece, vamos a empezar y que ya se vayan integrando, incorporando los compañeros y compañeras que vayan llegando. Hoy vamos a revisar en nuestra tercera sesión el problema de investigación o la problematización. ¿Cuántos de los que ya están aquí faltan de subir sus tareas a la plataforma de Classroom? Alcen la mano. ¿Por qué no la han subido? No se preocupen, solo es una duda. Ok, ¿mande? ¿Te faltó ver la serie? Ok. Bueno, vamos a buscar otro link para que puedan ver la serie, ¿no? Porque en ese parece que algunos... ¿No? Sí. No sé qué esté pasando, tal vez... Bueno, lo resolvemos, pero ya inbox. Son elementos que me interesa también conocer porque en esta nueva... Estamos generando nuevos mecanismos de enseñanza. Sí, el uso del Classroom, el video en YouTube... la filmación en estas nuevas tecnologías que pues nos permiten explorar, ¿no? Nuevos esquemas y que también es cierto, ya lo mencionábamos la primera sesión, pues que vamos a una velocidad en la cual ya lo que ahorita usamos en un año estará rebasado, ¿no? Pero es importante verlo. Entonces, por ejemplo, un elemento fundamental de conocer este tipo de procesos de enseñanza tiene que ver con la eficiencia terminal y encontramos dos cuestiones, que cuando los cursos son de carácter virtual o tienen un carácter mixto como este, hay una alta deserción que se agudiza cuando son gratuitos. Es interesante, ¿no? Lo que podría parecer una oportunidad en realidad se convierte en una amenaza, ya que la gente al parecer no valora la gratuidad, ¿no? En un sentido de corresponsabilidad que permitiera potenciar el conocimiento. Vamos a ver si ya aprendió esto. Este es otro artefacto que vamos a usar. A ver, Yamel, si nos ayudas. ¿Y no tiene foquito? Sí, tiene todo. Órale. Ya. ¿Y si cambia? Poquito, y este es para moverla. Mire, ya cambió y ya. Bueno, entonces vamos a empezar y que se vayan incorporando los compañeros y compañeras, ¿sí? Hoy vamos a ver entonces en esta tercera parte el problema de investigación. Ya dejamos una tarea, ¿no? Que empiecen a practicar de cómo problematizar en su propia dimensión o temática que eligieron. También que empezáramos a reflexionar sobre lo que era una tesis, ya algunos lo pusieron. Seguimos estando, digamos, la mayoría, no está mal, ni bien, solo es un evento natural, normal. Estamos en la misma connotación de las definiciones que ya dimos, ¿no? Entonces lo que solemos hacer, o lo que hicieron muchos de ustedes, fue parafrasear algunas de las definiciones. Yo lo que les pedí era que buscaran una definición, o buscáramos una definición que englobara todas. ¿Alguien cree que lo logró? ¿No? Eso es porque todavía estamos instalados en la dinámica de la utilidad más superficial del conocimiento. No es tan fácil observar, digamos, la complejidad de un concepto a la luz de una repetición que hemos tenido desde pequeños en torno a cómo se conoce, ¿no? Entonces, cuando yo pregunto qué es una tesis, o me dicen que es un documento para obtener un título, o me dicen que es una serie de pasos para operativizar el conocimiento, o me dicen que es una fórmula para conocer y llegar a desarrollar ciencia, no lo sé, es lo que
me he encontrado, digo, palabras más, palabras menos. ¿Qué podría permitirnos entender a la tesis como algo más que eso que me dicen? Por supuesto que es eso, ¿no? Pero yo les diría, esos más bien son ejemplos de esto que es la tesis. Vamos a intentarlo hacer, digo, no lo vamos a resolver ahorita porque no se trata de conceptualizar, sino de que veamos y sigamos en esta dinámica que hemos propuesto de reflexionar sobre cómo conocemos en esta época, en esta era, y como hijos, seres de la modernidad. En realidad la tesis constituye un medio, es un medio, un mecanismo para cosificar, para reproducir una ética de la eficiencia, de la utilidad, del acto humano, de la acción humana, entre ellas el conocimiento. Es decir, la tesis no la estoy definiendo en el fondo. O sea, vamos al final a intentar hacer una definición entre todos, ¿sí? No de este curso, no de esta clase, sino de todo el curso. La tesis se convierte en el artefacto más potente de reproducción de un comportamiento de un ser en una época predeterminada para entender o explicitar cómo entiende al mundo y cómo se apropia de él. ¿Por qué la tesis? Bueno, hay muchas formas también diferentes a la tesis. La ciencia, la universidad, ¿no? La escuela, los libros, etc. Pero ¿por qué la tesis es tan poderosa? Por la cantidad de tesis que existen. O sea, pongan una tesis por cada estudiante que hay, que la haya hecho, y lo que tienen es una gran cantidad, millones de mentes pensando con una fórmula estandarizada en cómo reflexionar, cómo apropiarse del conocimiento, hacerlo explícito, operativizarlo y transformar al mundo. ¿Sí lo ven? Y bajo esta perspectiva muy general, pues entran todas las definiciones o ejemplos. Entonces, bueno, seguimos en esa dinámica, lo traigo, lo refiero nuevamente para empezarnos a sensibilizar nuevamente en cómo estamos nosotros entrándole a estos temas, y en particular a cómo hacer una tesis, pero siempre con el perfil que hemos dicho, hemos mencionado, de que estamos en una universidad pública, en particular en la UAM, donde no nos interesa exclusivamente el formar profesionistas. Sí, es nuestra función, pero nos interesa fundamentalmente formar mentes críticas, ¿no? Que construyan un país mejor. Mentes complejas o que complejicen en el conocimiento, además de ser excelentes profesionistas, hombres y mujeres. Esto permite, por supuesto, tener mejores ciudadanos, ¿sí? Ok, entonces vamos entrándole a esta parte técnica que es el problema de investigación, ¿no? Como la forma introductoria en la cual nosotros vamos a intentar abordar la realidad. Mientras voy avanzando, les voy a pasar unas hojitas, ¿no? Quiero que cada uno de ustedes tenga una hojita blanca, porque vamos a hacer un ejercicio una vez que terminemos la parte teórica. Entonces, comenzaremos viendo 2 videos. ¿Qué vamos a tener en estos 2 videos? Pues vamos a observar cómo en diferentes ámbitos se habla del problema de investigación o de la problematización, ¿sí? Uno de ellos, el primero, va a ser un poco más simple que el segundo. En ellos van a observar ustedes, no quiero que entren en angustia, en paranoia o esquizofrenia, de esta esquizofrenia que existe, porque si ustedes van a YouTube o a libros de metodología, encontrarán cualquier cantidad de propuestas para definir cómo se genera un problema de investigación, lo cual no está mal. Lo que sí está mal o es arriesgado es no tener la conciencia de que hay tantos como gente que los quiere procesar. Entonces cada uno dirá una manera diferente, y si uno no está en la conciencia de que esto va a ser así, entra en conflicto.
Entra en angustia porque dice, ¿a quién le hago caso? Por no mencionar a sus asesores y asesoras. ¿No? Todos tienen razón al final. Ustedes tienen que comprender que está en función de cómo cada uno de nosotros se ha apropiado de el mundo, de cómo conocemos el mundo, cómo lo problematizamos. Pues vamos a verlo, ¿sale? Hola, vamos a trabajar hoy el concepto de problema y lo vamos a trabajar en 4 aspectos. Los menciono. La claridad de un problema, las raíces de la palabra problema, las raíces etimológicas, un esquema, una representación gráfica de lo que es un problema y una tabla de ejemplos. Vamos a ver 4 láminas y vamos a irlas desglosando, vamos a ir trabajando punto por punto. Empecemos por la claridad. Veamos la lámina que dice problema, 2 puntos, claridad. La claridad de un problema fortalece la claridad de la motivación. ¿Motivación para qué? Para hacer la tesis. Mientras más claro tienes el problema, más fuerte, con más luz tienes la razón de tu tesis. Ahora, ¿cómo podemos tener claro un problema? Vamos a tomar los mismos 4 puntos que tomamos, puedes regresar a ver el video, los mismos 4 puntos que tomamos para la claridad de un objetivo, de un propósito. Los menciono y los puedes ver en la lámina. Número 1, el problema debe ser explícito. Recordando un poco lo de aquello de objetivo, el problema que originó esta investigación, ahí estamos siendo explícitos. Número 2, simple. No tratar un problema que aborde 25 cosas de una entidad, ni que pretenda abarcar un periodo muy grande de tiempo, ni que quiera profundizar en diversos aspectos de un objeto de trabajo. No, lo más simple que se pueda. Y cuando se dice simple, no se dice superficial ni absurdo. Simple quiere decir una sola entidad de las que son necesarias para expresar un problema. Lo veremos. Número 3, que sea completo y formal. ¿Qué es el conjunto? ¿Cuál es el conjunto de expresiones por medio de las cuales se puede manifestar un problema? Hay que tener ese conjunto completo. Y finalmente, breve. Tan breve como se pueda y como lo veremos. Para esto, para el asunto de explícito, simple, completo y formal y breve de un problema, necesitamos tener claro el concepto de problema. Y a eso vamos en la segunda lámina. La segunda lámina aborda el asunto de las raíces de la palabra problema. Veamos cuáles son. En el punto número 1 dice pro. Pro son las primeras 3 letras de la palabra problema. Esa es una de las raíces etimológicas. Pro significa a favor de un sentido, a favor de una acción, en una dirección, ir hacia tal lugar, eso significa pro. Y blem, blem significa obstáculo. Blem es la raíz de blema en la palabra problema. Número 2, problema entonces se puede expresar, se puede entender desde sus raíces como un obstáculo para llegar donde uno desea. Un obstáculo, blem, para llegar donde uno desea, problema. Número 3. Esta expresión que está en el punto 3 de esta lámina es una propuesta de cómo podemos ver un problema a partir de sus raíces. Problema puede verse como una diferencia negativa y significativa
entre lo que uno desea y lo que es la realidad. La realidad es que yo estoy aquí. Mi deseo es llegar allá. La palabra pro. Pero hay una diferencia entre esta situación y aquella. Y en esa diferencia, en ese ámbito, en ese campo, en ese camino, puede estar un obstáculo. Blem. Veamos esto mismo, este concepto de problema en un esquema, que es la siguiente lámina. Problema, esquema con una diferencia. Vamos a ver dónde está esa diferencia. ¿Cuál diferencia? La que ya mencionamos. Una diferencia significativa entre lo que uno quiere y lo que es la realidad. En medio puede haber un obstáculo. En este esquema puedes ver que al centro de la figura una flecha vertical tiene en su origen, en la parte inferior, situación actual, y en la punta de la flecha, la parte superior, dice situación deseada. En medio de este camino está la palabra diferencia. ¿Y cuál es la situación deseada? La situación deseada está en un rectángulo, y esa situación deseada, en ese rectángulo dice objeto, entre paréntesis, objetivo. Lo que deseamos es hacer algo generalmente en un objeto. ¿Cuándo? Cuando tenemos un problema, lo que queremos es modificar algo, alcanzar algo, lograrlo. Y por allí va el objetivo. Hacia el lado izquierdo de la figura, en la parte de abajo, tenemos la palabra hacia y entre paréntesis está pro. Ese hacia es la dirección de la flecha que está inclinada. Esa flecha se dirige hacia objeto también, pero en su camino encuentra una nubecilla allí, azul. Y entonces esa flecha se vuelve una línea discontinua. Primero era una línea sólida. Quiere decir, no pasa el obstáculo. Entre hacia y esa nubecilla que tiene asociada la palabra obstáculo con su raíz entre paréntesis, blem, esa llave que incluye a estos dos elementos es el problema. Por último, veamos algunos ejemplos de la literatura extraídos de documentos localizados en Google Académico. En la siguiente lámina tenemos 1, 2, 3 ejemplos. Estos 3 ejemplos son textos, algunos de ellos los editamos un poco, pero la esencia está allí, fue extraída de artículos reales. En la primera columna está la expresión donde aparece la palabra problema. En la segunda, tercera y cuarta columnas está la caracterización de las situaciones mencionadas en el texto de la columna 1. Así que tenemos una descomposición de la expresión donde aparece problema. Vayamos a un caso. Número 1. La anemia en mujeres en edad fértil es un problema de salud pública que justifica implantar programas de prevención y control. Ahí aparece la palabra problema y veamos la segunda columna para ese caso. Dice, la segunda columna está titulada como real, perjudicial o negativo. ¿Y qué extrajimos del texto original? Hay mujeres en edad fértil que están anémicas. Tercera columna. Deseada, punto, benéfica o positiva. Con estas dos columnas estamos abordando lo que estaba en el esquema como situación real y situación deseada. ¿Qué escribimos en la situación deseada? Que no estén anémicas.
Y en la última columna dice diferencias. Las diferencias pueden ser implícitas o explícitas en un texto. Veamos qué anotamos. En las diferencias pusimos el siguiente texto. Número de mujeres en edad fértil anémicas. La palabra que agregamos fue número. ¿Por qué? Porque si en realidad hubiera una mujer anémica con estas características, entre 1.000.000 no sería un problema de investigación, sería un problema muy personal, aislado, totalmente particular. Pero si ese número va creciendo y si ese número se distribuye con diferencias en diversas regiones geográficas, se vuelve un trabajo de investigación. Se vuelve al menos algo que origina trabajos de investigación. Caso 2. Problema de sífilis materna y congénita. Analizar factores de persistencia y sensibilizar para que acciones que eliminen la sífilis congénita en América Latina y el Caribe. Esto está editado, como ustedes pueden ver, está cortado. Vayamos a la situación real. Sífilis materna y congénita en América Latina y el Caribe. Situación deseada. Tercera columna para el caso 2. Sensibilizar para acciones que eliminen la sífilis congénita en América Latina y el Caribe. Diferencias. Número de personas con sífilis. Tercer caso. Para enfrentar el problema grave y complejo de dependencia de alcohol y drogas, debe hacerse uso de la ciencia. Está cortado, está editado, con el fin de extraer la parte, según nosotros, esencial al problema. Situación real, la dependencia de alcohol y de drogas. Situación deseada, disminuir la dependencia de alcohol y drogas. En lugar de disminuir, quizás se puede escribir eliminar. Elegimos disminuir porque eliminar podría ser demasiado. Quizá llevarlo a números razonables, manejables, adecuados a la salud pública, pero eliminar no lo pusimos. Diferencia, número de dependientes y el uso de la ciencia. Dos diferencias. Mientras más dependientes y mayor sea la intensidad o la gravedad de esa dependencia, aumenta el problema. Pero aquí se anotó en el texto original una propuesta, un avance para la solución: hacer uso de la ciencia. Finalmente, si en tu tesis elaboras un problema, redáctalo. Esa es la parte final de este video. Te queda este trabajo. Redacta el problema de tu tesis. Y vamos a ver qué hacemos con eso que redactes. El problema de investigación. Diferencias. Es importante diferenciar el problema general del problema de investigación. En términos generales, por problema entendemos cualquier dificultad que no se puede resolver automáticamente, es decir, con la sola acción de nuestros reflejos instintivos y condicionados, o mediante el recuerdo de lo que hemos aprendido anteriormente. Por tanto, continuamente se suscitan en nosotros los más diversos problemas. Cada vez nos enfrentamos a situaciones desconocidas ante las cuales carecemos de conocimientos específicos suficientes. Entonces nos vemos obligados a buscar la solución o el comportamiento adecuado para poder enfrentarnos a tales situaciones. En términos de la investigación, consiste en hallar
problemas, identificarlos, formularlos y tratar de encontrar su solución, sea con la ayuda del conocimiento existente, sea con el conocimiento nuevo y en todo caso a la luz de la razón y de la experiencia. Desde luego, dejar de tratar problemas es dejar de investigar. Los problemas pueden a veces estar referidos a carencias objetivas, desconocimiento de síntomas, causas, efectos, relaciones, procesos o indicadores que den cuenta de la línea de base o situación de partida de cualquier esfuerzo investigativo. La importancia en la resolución de problemas. La actitud problematizadora es característica relevante de toda actividad racional y la más visible de la ciencia. Las tareas del investigador son tomar conciencia de problemas que otros pueden haber pasado por alto, percepción de una realidad, insertarlos en un cuerpo de conocimiento que vendría siendo el marco teórico y conceptual e intentar resolverlos con el máximo de rigor, planeación y diseño de la investigación, ante todo para enriquecer el conocimiento. Al igual que en la vida cotidiana, en la ciencia del planteamiento de grandes tareas acarrea grandes éxitos y grandes fracasos. Nadie puede esperar que preguntas superficiales y modestas reciban respuestas profundas y muy generales. El camino más seguro es sin duda la selección de problemas triviales. Los que buscan ante todo la seguridad deben escoger problemas pequeños. Solo los pensadores más amigos del riesgo tomarán el de gastar muchos años en luchar con problemas de grandes dimensiones que no le asegurarán ni continuidad ni ascensos en su carrera. Las grandes revoluciones se han producido siempre en la ciencia pura por obra de personas de este carácter, más que por descubrimientos casuales de investigadores prolijos y sin imaginación, dedicados a problemas aislados y reducidos. Origen del problema. Los problemas de investigación se presentan de muchas formas y pueden originarse entre otras en las siguientes fuentes. Un interrogante o vacío en el conocimiento de algún aspecto de la realidad y para el cual no se tiene todavía una respuesta. Discrepancias acerca de varias investigaciones sobre una misma cuestión en un estudio, cuyos resultados parecen concordar entre sí. Debate o polémica sobre un asunto de interés público. Y determinados hechos para los cuales no se cuenta con la explicación que dé razón de su ocurrencia. Identificación. Existen ideas nacidas de la observación de cualquier hecho de la realidad que pueden o no transformarse en problemas de investigación. Al principio esas ideas son vagas y confusas, no se sabe qué es lo que sucede. Luego después de pensar mucho y estar en relación continua con el objeto de investigación, se puede lograr una identificación cada vez más clara de la situación problemática. Antes de estar en condiciones de enunciar y analizar un problema de investigación, es necesario saber en qué consiste y comprender cómo puede surgir en la mente del investigador. Suele hacerse la distinción entre problema de investigación y tema de investigación, siendo este último el asunto más general dentro del cual emerge el problema específico. El tema es el asunto general dentro de un área o campo de conocimiento de la realidad. El tema puede contener potencialmente muchas y muy variadas situaciones que pueden especificarse y tomarse como problemas susceptibles de ser investigados. Existe una situación dentro del campo del conocimiento que se puede identificar como un problema de investigación, cuando se es consciente de que el conocimiento de la realidad se percibe un vacío o alguna dificultad que demanda una respuesta para resolverla. Tal cosa sucede cuando se ignora cómo ocurren ciertos fenómenos, como son los objetos, o cuando no se puede explicar por qué ocurre. El planteamiento del problema. Se dice que todo problema aparece a raíz de una dificultad. Esta se origina a partir de una necesidad, en la cual aparecen dificultades sin resolver. De ahí la necesidad de hacer un planteamiento adecuado del problema a fin de no confundir efectos secundarios del problema con la realidad que se investiga. Por tanto, el planteamiento establece la dirección de estudio para lograr ciertos objetivos, de manera que los datos pertinentes se recolectan teniendo en mente esos objetivos a fin de darles el significado que corresponde. En relación con el planteamiento del problema, conviene hacer distinción entre problemas de investigación, problemas de la investigación, problemas del investigador y problemas por investigar. Debe haber objetividad ante la dificultad como actitud básica del investigador. Un problema de investigación no debe ser afectado por la subjetividad del investigador. La investigación no pretende resolver problemas personales, a no ser que estos sean el objeto de la investigación. El planteamiento del problema se pone de manifiesto
tres aspectos que deben tenerse en cuenta desde un principio: descripción del problema, elementos del problema y formulación del problema. La descripción del problema es la ambientación de la realidad del problema, en relación con el medio dentro del cual aparece. Implica conocimiento más o menos adecuado a la realidad. La descripción presenta todos aquellos puntos que unen circunstancias con problemas en relación con la investigación. Cuando se describe un problema, se hace ambientación de todas aquellas características que presentan incidencia en el tratamiento del problema. En relación con la descripción y análisis de una situación problemática, se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos: reunir los hechos en relación con el problema, determinar la importancia de los hechos, identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que puedan indicar la causalidad del problema, proponer explicaciones de la causa y de la dificultad y determinar su importancia para el problema, encontrar entre las explicaciones aquellas relaciones que permitan adquirir una visión más amplia de la solución del problema, hallar relaciones entre hechos y explicaciones y analizar los supuestos que se apoyan en los elementos identificados. Son elementos del problema aquellas características de la situación problemática imprescindibles para el enunciado del propio problema. Para poder abarcar la búsqueda de una solución de un problema, el investigador debe precisar la naturaleza y las dimensiones del mismo. Para ello se requiere reunir datos que se puedan relacionar con el problema y las posibles explicaciones del mismo. Para que la lista obtenida de los elementos del problema adquiera verdadero significado, el investigador procurará hallar las relaciones que existen entre los hechos por una parte y por la otra las explicaciones, y tratará de relacionarlas aquellas con estas. Después, el investigador buscará datos que le permitan confirmar sus hallazgos, verificar la exactitud de las conclusiones y determinar si no existen otros hechos, explicaciones y relaciones. Por último, luego de incorporar nuevos datos a la lista de elementos y eliminar los que considera carentes de importancia, el investigador realizará un profundo examen de los supuestos en que se basan los hechos, explicaciones y relaciones halladas. La identificación y clara delimitación de un problema no es fácil de conseguir, pues no existen reglas para ello. El acto mismo de inventar o descubrir un problema para investigación escapa al análisis lógico. Sin embargo, pensar verdaderamente un problema determinado que sea teóricamente significativo y en principio investigable puede convertirse en una proeza de reflexión muy cuidadosa. Ayuda considerablemente en esa difícil tarea la familiaridad del investigador con teorías y conocimientos en su ciencia en general, y en particular con el cuerpo del concepto de observaciones pertinentes al área que investiga. Para delimitar, pues, el problema con claridad, se debe señalar exactamente qué aspectos o conjunto de aspectos específicos se deben investigar y las razones teóricas o prácticas por las cuales se aspira a ello. Esta precisión puede hacerse en forma de preguntas muy bien determinadas en su contenido sustantivo y en su alcance significativo. En contra del sentido común, debe insistirse que la formulación de un problema de investigación implica lógicamente una concepción previa de la naturaleza de la realidad y la índole conceptual del problema. Formulación del problema. Consiste en la declaración en forma clara y precisa de los diversos elementos del problema, para que queden bien precisados, al igual que sus relaciones mutuas. La formulación presenta el objetivo fundamental del estudio en sus dimensiones exactas, mediante una exposición formalmente explícita, indicando por medio de ella qué información debe obtenerse por medio del investigador para resolver el problema. Es preciso tener en cuenta que esta información surge de un análisis previo del problema que contiene los siguientes elementos: variables o aspectos principales que intervienen, relación entre dichos aspectos y argumentos o teorías que justifican esas relaciones. El enunciado por medio del cual se plantea inicialmente un problema puede expresarse de dos maneras: una pregunta o una exposición o descripción. La forma interrogativa es más simple y directa que la forma descriptiva y se considera muy indicada cuando el problema no requiere un amplio y complejo enunciado. La formulación de un problema asume generalmente la forma de una pregunta, de algún interrogante básico cuya respuesta solo se podrá obtener después de realizar la investigación. Clasificación de los problemas. Los problemas pueden clasificar según su motivación, su solución, su objeto o su procedimiento. La clasificación por motivación se divide en dos: en prácticos y teóricos. Los prácticos se originan en las múltiples urgencias que como seres vivos o como personas tenemos de satisfacer para adaptarnos al complejo y cambiante mundo de hoy. Los problemas teóricos son problemas que tienen más relación con una intelectual curiosidad por comprender el mundo y de verar los principios que regulan la naturaleza. En cuanto a la solución, un problema se puede considerar como resoluble o irresoluble. También pueden clasificarse los problemas por objeto y por procedimiento.
Los problemas de objeto se refieren a las cosas que pueden presentarse como problemas empíricos o problemas conceptuales. Los problemas empíricos son cuya solución exige operaciones basadas en la experiencia y además el ejercicio del pensamiento. Y los problemas conceptuales son en los cuales el trabajo es puramente intelectual. Sugerencias y recomendaciones para plantear el problema. Una cosa es el tema y otra el problema. Este último es el enunciado concreto donde se presenta el planteamiento de la dificultad cuya solución es considerable como la más importante en la investigación que se inicia. El tema es el área de conocimiento dentro del cual se enmarca la investigación. Antes de presentar el problema es conveniente recordar los antecedentes, no la teoría, es decir, la situación en que se encuentran los estudios en esa área del conocimiento. El problema debe plantearse de manera que sea evidente el objeto de estudio. Es indispensable, pues, tomar las precauciones necesarias para que el planteamiento del problema sea lo más correcto posible. Para esto es necesario que el problema propuesto sea un problema de interés. Puede ser porque la solución del problema contribuye a ampliar una investigación que está en proceso, o si se trata de una investigación independiente, el problema interesado si su solución nos conduce al logro de los objetivos propuestos. El problema debe ser auténtico. En otras palabras, hay que evitar los pseudoproblemas, es decir, aquellos que más bien parecen ser juegos de palabras. El problema debe ser coherente en su planteamiento. Hay ocasiones en que la incoherencia salta a la vista y esto debe ser evitado. Debe haber precisión en el planteamiento. La precisión debe ser doble. Por una parte, quedar clara la idea de fondo o el área del cual pertenece, y por otra, debe ser preciso el aspecto o aspectos que se pretende investigar. El problema debe ser ubicado correctamente. En la investigación puede haber varias frases, por ejemplo, interpretación, metodología, etc. Si el problema es de metodología, deberá ser presentado cuando de esto se trate, y así con los demás problemas. El problema debe tener la capacidad cuantitativa y cualitativa de ser comprobado. Gracias. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Sí clarifica? ¿Poquito? El primero, ¿no? ¿Y el segundo? Y ahora hay como 20, vayan y busquen y... Si uno no está preparado para ver esos videos, de verdad se puede confundir, porque ¿cómo le entra? ¿Cómo le entramos? O sea, el segundo sobre todo habla de una gran cantidad de variables y son ciertas, incluso se observan como casi imprescindibles, ¿no? Los elementos que ahí se mencionan. Pero bueno, surgen ya algunos elementos que nos van a permitir a nosotros aterrizarlo en una propuesta mucho más simple, que permita que ustedes procesen este momento inicial, ¿no?, de la presentación de un problema de investigación o problematización en sus casos particulares, desde la disciplina que lo aborden. De la primera experiencia, pues atraemos que debe de ser claro, simple, concreto, sintético, como si eso fuera tan fácil, ¿no? Pero bueno, ustedes deben de saber que la tesis, su trabajo de investigación, tesis, trabajo terminal, ¿no?, un artículo de investigación, lo están haciendo, pues sí, para ustedes, para los pares que los lean de sus propias disciplinas, pero lo están haciendo para un público que quizá no conoce a profundidad de su disciplina. Y entonces es por ello que se requiere, ¿no?, que sea claro, que lo va a leer alguien que no necesariamente maneja toda la teoría que ustedes manejan, toda esa capacidad, ¿no?, plasmada en conocimientos que han adquirido a lo largo de muchos años de formación, porque cuenten cuántos años de formación llevan, y sobre todo los que llevan en la licenciatura más de 10 años, ¿no? Ya habíamos hablado de la pertinencia, ¿no? Debe de ser un tema pertinente, debe de estar ahí en su tesis. Yo puedo pensar que sí les interesa de repente la magia, pero si ustedes presentan en derecho una tesis de los mejores trucos de magia de la UAM, pues es probable que primero no encuentren asesor, segundo pues no se los acepten. Debe ser pertinente, debe ser relevante. No pueden presentar algo que ya esté tan trabajado, que un trabajo más, pues de qué utilidad, ¿no? Sería. Debe de ser factible,
Ya platicábamos de esto, ¿no? Si quieren estudiar al ejército, pues lo más probable es que les cueste un poco de trabajo. La factibilidad para entrar ahí, digo, igual y pueden mostrar algunos elementos, pero de esos que ya están conocidos, cuántos son, cuáles son sus procesos, pero si se quieren, por ejemplo, meter a estudiar algunos temas de un corte un poco más delicado, como lo decíamos el otro día, la igualdad, la equidad de género, etcétera, pues sí sería algo complicado. O relaciones de poder, ¿no? Y bueno, y la implicación, ¿por qué estudiamos eso? Del problema de investigación nosotros asumimos una propuesta inicial que describe qué vamos a estudiar, ¿no? Ya lo vieron ustedes, no es lo mismo un problema real que un problema de investigación. Aguas ahí. Es muy importante que lo logren diferenciar. Por supuesto que desde la universidad, porque esa es nuestra función sustantiva, y de la mayoría de los organismos, instituciones u organizaciones que solicitan tesis, siempre se busca que se tenga una utilidad, es decir, que atiendan una problemática, ¿no? Pero eso no es en sí mismo un problema de investigación. El problema de investigación es cómo procesamos el conocimiento, teórica y metodológicamente, para atender un problema real. Entonces hay que describirlo. Se aterriza en una pregunta, en objetivos y en hipótesis. Ahorita vamos a ver cuáles son entonces estas partes que retomamos nosotros de diversas metodologías para poder, pues realmente hacer una propuesta técnica que les permita a ustedes problematizar. ¿Sí? Quizá alguien de aquí ya diría, es que yo ya lo hice, ya hasta lo subí. Sí, es probable. Después de este día, lo que vamos a hacer es revisar lo que ya hicieron, a ver si realmente encuentra el sentido de lo que mencionábamos con anterioridad, que sea claro, simple, concreto y sintético. Que tenga estos elementos, aunque no sea de forma explícita, pero que de repente aparezcan, ¿no? Y que por supuesto, pues, estos los elementos los contenga. Ahorita vamos a ver entonces, en estas partes, cómo empezamos a problematizar. Y aquí lo tenemos, un problema real, ¿ok? Tenemos que encontrar el problema que nos interesa como un fenómeno social, estudiar. Tenemos que pensar en cuál sería la solución. Ahorita véanlo por partes. En las láminas que siguen viene ejemplificado. ¿Sí? ¿Qué herramientas o dimensiones vamos a utilizar para solucionar dicho problema? Y la instrumentación. ¿Qué es la instrumentación? Pregunta de investigación, objetivo e hipótesis. Vamos a verlo ejemplificado rápidamente. ¿Sale? Un problema real. Si ustedes se fijan, aquí solo se plantea un problema. Eso es un problema real, ¿no? Yo obtuve esto de la red. Y sí, prácticamente es un copy-paste, ¿no? La muerte de las MIPYMES o de las MIPES. Las micro y pequeñas empresas mueren. Y esto, si ustedes revisan la literatura, no es que estemos hablando solo de temas de administración, es un ejemplo, ¿sí? Podríamos hacerlo en el ámbito del derecho, en el ámbito de la sociología, o la economía, o de la disciplina que guste. Este es un ejemplo. Y entonces, véanlo, hablamos del problema. Entonces, lo que tenemos que ver en esta primera parte de la problematización es cómo describimos dicho problema de una manera clara, simple, ¿no? Y real. ¿Queda claro con estos elementos? Estamos integrando también un elemento fundamental que ya habíamos platicado, que es la industria restaurantera. ¿Sí? Ustedes vean cómo va fluyendo. ¿Tienen ya su hojita? ¿Tú la usaste para otra cosa? Está bien, ahorita te damos otra. ¿Le pasas otra? ¿Quién más necesita? Ya que mostramos el problema, ¿no? Y
y algunas de sus causas, lo que sigue es la solución. O sea, la entrada continúa en torno a el terreno sombrío. Solo un 25% de las MIPYMES supera la barrera de los 2 años. Es importante en este sentido, ya se empieza a hablar de soluciones, pero nosotros estamos artificialmente generando la categorización, un problema, una solución. Si ustedes revisan las tesis, así deben de aparecer los problemas. O sea, van a encontrar estas partes, el problema y la solución. Y entonces ya empezamos a ver, es importante profesionalizar a la empresa, diseñar modelos administrativos que de manera oportuna aprovechen la flexibilidad. ¿Ven? Y una vez más tocando el sector que nos interesa, ¿no? El sector restaurantero, pues siempre hay una competencia amplia, ¿no? Que pues mediante modelos de administración que fomenten las ventajas competitivas, que ese es un modelo muy conocido en economía y administración de el famoso Porter, ideólogo de la dominación, diríamos, siguen en esta lógica, en este rubro de la solución. Pasamos entonces ahora a las herramientas, ¿no? Pero insisto, véanlo esto de manera artificial, ahorita lo vamos a ver todo junto. En realidad es un texto corrido que tiene coherencia, pero que está tocando estas partes, ¿no? Las estrategias que utilizan, empiecen a pensar en lo que escribieron ustedes y van a ver cómo de inicio tal vez empezaron con la solución, sin haber problematizado. Y luego problematizaron. Y luego otra vez la solución, y luego otra vez el problema, y luego las herramientas. No está mal, pero no es claro. Esto sí nos va dando la claridad. Y entonces las estrategias que se utilizan, ¿no? Para superar los 2 años suelen ser, además de carácter administrativo, también algunas de corte familiar, ¿no? Se ha encontrado que muchas de estas empresas que han logrado sobrevivir lo han hecho gracias a la participación de la familia. ¿Qué particularidades tiene la familia que ha logrado que esto suceda? Esa es la cuestión. Es lo que necesitamos investigar. Y por eso llegamos a la parte de la instrumentación. El problema nos lleva a esa lógica. En este sentido vamos a avanzar, digamos, respecto a todo esto, vamos a ir aterrizando en cada una, no sé, en las herramientas, solución y demás, vamos a ir aterrizando un poco al caso concreto que nosotros vayamos a analizar. Ahorita el ejercicio que sigue, y es su tarea para el próximo jueves, es ese. Pero ahorita vamos a hacer uno rápido aquí. Si se fijan, aquí ya planteamos, por eso se llama la instrumentación de la investigación, a través del problema que nos lleva hasta, de manera natural hasta este momento, la ruta que debemos de seguir. Y entonces preguntamos, entonces, ¿cuáles son los elementos administrativos y organizacionales que permiten a las pequeñas empresas de México sobrevivir? Si apagan sus celulares, ya se los había dicho. Objetivo, que no es lo mismo que la pregunta. La pregunta nos lleva hacia el objetivo. Pero ya, digamos, son las coordenadas en las que nos vamos a mover de aquí en adelante. Las que van a determinar el marco teórico que necesitamos. Aquí ya estamos nosotros de manera implícita predeterminando las dimensiones teóricas que nos van a ayudar a apropiarnos del conocimiento de ese fenómeno. Y entonces el objetivo es analizar, describir las características administrativas y organizacionales que desarrollan las pequeñas empresas restauranteras para afrontar la complejidad interna y externa y ser exitosas. Y alguien podría decir, pues sí, pero ¿no sería más importante estudiar cuáles son las causas de que mueran? Pues sí, puede ser. Pero ¿qué es más importante? ¿Ver realmente cuáles son las causas para sobrevivir o las causas para morir? Si estamos hablando de la utilidad, pues sobrevivir. Pues sí, ya vimos de qué se murió, pero pues ya está muerto. ¿Cómo le hacemos para que no mueran más? ¿No? Por supuesto que es un carácter muy eficientista, pero es presentarlo en positivo. Y lo digo así no para que lo hagan siempre, sino para que vean que siempre hay posibilidades de rutas diferentes. Que cuando uno llega, y ahorita que hagamos el ejercicio se van a dar cuenta, cuando uno llega a ese momento luego no sabe cuál es elegir. De tal manera que yo les sugiero que siempre lo hagan en carácter positivo. Pues al ver cuáles son las
estrategias que se usaron para sobrevivir, quedan implícitas las que, si no se usan, ¿no? Sobrevivimos, y si se usan, tal vez no. ¿Sí me explico? Y terminamos pues con una posible hipótesis que es aventurada. Aquí, so pena de que nosotros obliguemos a la realidad a comportarse de esa manera, ¿no? Siempre hay que estar atentos. Emitimos una posible explicación de cómo sobreviven estas pequeñas empresas y dice, la familia en la empresa constituye la principal ventaja competitiva que sobreviven más de 2 años en el complejo ambiente mexicano. Podríamos ser un poco más abusivos o, no sé, ambiciosos, diciendo, y lo hacen a través de la intensificación del trabajo, es decir, la explotación de los familiares, que se dejan explotar por ser familiares, y garantizan un plusvalor absoluto, idóneo para la supervivencia. ¿Sí lo vieron? Este es un ejemplo. O sea, quiero que solo observen cómo se siguió un método para ir problematizando de lo general que es el problema, a lo meso que es la solución, y lo micro que es la herramienta propiamente de aplicación, de transformación de la realidad. Y aquí aparece ya todo junto. Si lo leen todo junto, pues ya ven un texto introductorio de una investigación que tiene lógica y que nos lleva de manera natural hasta las 3 partes, los 3 elementos de una instrumentación que determinan las coordenadas en las que nos vamos a mover a lo largo de toda la experiencia. ¿Cómo ven? Pueden volver a esto siempre, ¿eh? Insisto, si ustedes de repente observan cómo lo hicieron, se darán cuenta de que estuvieron fluctuando entre un espacio y otro. Incluso habrá quien solamente usó una de las categorías, solamente la herramienta. Solamente hablé del derecho penal como una herramienta para la verdad, pero no hablé de la verdad. ¿Sí me explicó? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Es un ejercicio que aparentemente es muy sencillo o simple. ¿Todos conocen la cafetería de la UAM? Es su mejor fortaleza como institución, ¿no? Lo presumen cuando van a las otras casas de estudio, en una borrachera, se encuentran a alguien de la UNAM y le presumen, a ver, ¿en tu universidad venden las comidas a $2.50? No les dicen, ay, en tu universidad hay tantos doctores y doctoras en el SNI. ¿Qué dicen? Allá los desayunos valen $1.50. Y entonces la cafetería de la UAM es un ícono emblemático de lo que parece ser un problema, ¿no? Un problema real. Yo necesito que ahorita hagamos este ejercicio con las 4 categorías. Rápidamente, van a tener 20 minutos para hacerlo. ¿Qué van a poner ahí? Pues van a describir el problema, si es que ustedes ven un problema, de la cafetería de la institución. Y entonces lo tienen que describir como problema, un problema real, o sea, una situación conflictiva. Solo el problema en una primera parte de lo que ustedes creen que eso representa, para después pasar a cómo empezarlo a solucionar, ¿no? O sea, ya emitir la solución. ¿Qué solución le damos a este problema que nosotros consideramos que es un problema? Por ejemplo, esa cola infame que se forma y que muchos de ustedes han vivido, sufrido o gozado. Hay quien la goza, ¿eh? ¿Nadie de aquí ha gozado esa cola? ¿Cuál? Pues, ¿de qué estamos hablando? Yo no he cambiado el tema, ¿eh? Para entonces irnos ya en torno a la solución que en el ámbito meso, las referencias generales de cómo solucionarlo, a herramientas muy precisas.
¿Sí? Inténtenlo hacer. Es simple y sencillo. Y ya una vez que tengamos estas 3 dimensiones, verán qué fácil resulta una instrumentación a través de una pregunta, un objetivo y una hipótesis. Ojo, no estamos solucionando el problema de la cafetería. Lo que estamos haciendo es movilizar el conocimiento que tenemos para entender un problema de la realidad. Estamos haciendo una investigación cuyo pretexto es la cafetería. No pierdan de vista eso. Yo no quiero soluciones como tal, per se. ¿Qué pasó? Bueno, por ejemplo, o sea, sé que el problema es como la cafetería, pero si de ahí se derivó una Ya estás haciendo la tarea. solución que en realidad ahora ya se convirtió en un problema, ¿puedo meterlo ahí mismo? Pues ya estás haciendo la tarea. Eso es lo que tú piensas de eso. Pero tal vez alguien piensa de una manera diferente. O sea, en tu pregunta ya me estás describiendo la realidad. Ahorita ya dijiste algunas soluciones o algunas interpretaciones del problema. Escríbanlo. 20 minutos. No más. Y ya van 5. ¿Sí quedó claro? No les estoy pidiendo que me solucionen el problema de la cafetería. Estoy usando la cafetería como un pretexto, como podría ser la igualdad en la universidad, como podría ser la migración en la frontera sur, ¿no? Para que hagan una reflexión de cómo apropiarnos de esa realidad a través de la búsqueda de la solución de un problema. La forma en la que uno problematiza requiere de saber que hay que ir cubriendo una serie de rubros que permitan darle claridad a la gente que nos lee, pero de nosotros mismos en la propia investigación. No tenerlo claro nos puede meter en dinámicas muy complicadas, por ejemplo, a la hora de elegir el marco teórico. Incluso sabiendo qué dimensiones del marco teórico o qué dimensiones vamos a elegir para construir un marco teórico, no necesariamente podemos dimensionar qué tan profundamente entramos a cada una de esas dimensiones. Por eso el problema de investigación es fundamental. Aterrizarlo en un objetivo claro del cual no nos salgamos y que al terminar la investigación permita en las conclusiones, parafraseando el objetivo y contestando la pregunta de investigación, ver si llegamos a donde queríamos llegar. Suele haber investigaciones en las que se abordan una gran cantidad de temas y al final, tanto la pregunta de investigación como el objetivo, ni siquiera se observa si se cumplieron. Es por no llevar un orden metodológico explícito. ¿Sí? Lo que pasa es que la instrumentación me confunde un poco, porque yo lo entendí que instrumentación es como el resumen de todo lo anterior. O sea, todo lo que ya se mencionó anteriormente. La instrumentación es hacerte una pregunta, ¿no? Que al responderla, tú estés contestando lo que problematizaste, solucionaste, ¿no? Y sugeriste que tal vez podría ser la solución a través de la hipótesis de tácita que aparece en tu redacción. O sea, hay que hacer planteémoslo de una manera muy simple. Hazte una pregunta con los mismos elementos que has estado manejando en tu texto, genera un objetivo, ¿no? Y con la hipótesis trata de alcanzar eso que el objetivo te podría pedir. Hasta no verlo en tu propia dimensión y propuesta temática, no lo podríamos revisar o reflexionar mejor, ¿no? Ahorita estamos practicando.
Y esa es una de las partes más complejas, por supuesto, porque si queda bien este problema de investigación, bien aterrizado en la instrumentación, ya la ruta, las coordenadas son claras para saber por dónde seguir. ¿Sale? Bueno, pásenme ya sus trabajos. Bueno, termínenlos de terminar y ahorita me los pasan, pero pónganles el nombre. Solo voy a hacer entonces un ejercicio con relación a este ejemplo que puse. ¿Cómo problematizo yo el tema, sobre texto del tema de la cafetería de la Guamas Capozalco? Yo lo haría así, porque como les dije, pues estamos pensando en una investigación, ¿no? No en resolver el tema de la cafetería. Esta es una investigación que puede resultar en la resolución de problemas de la cafetería, puede ser, pero es un problema de investigación que necesitamos ver cómo se operativiza, cómo se revisa y aplica. Y entonces yo diría, insisto, sobre el tema de la cafetería, yo diría, el tema de la alimentación es uno de los problemas más complicados que hoy en día se manejan en las universidades públicas. Resulta que la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo le ha pegado a las familias de 20 años a la fecha en una dimensión en la cual cada día es más difícil atender las necesidades básicas, incluso como la de la alimentación. Los alumnos que llegan a la universidad a estudiar con una mala alimentación seguramente tendrán un menor rendimiento de aquellos que no tienen una problemática de esta naturaleza. Las universidades públicas en la Ciudad de México tienen un problema también muy importante en torno a la dispersión de los estudiantes que acceden a ellas, de tal manera que vienen cada día de más lejos, lo cual representa un gasto más amplio en transporte. Si al transporte le sumamos el gasto de alimentación, vemos que tanto transporte y alimentación, por solo mencionar dos factores, se convierten en verdaderas amenazas para la educación en México. Una forma en la que se pueden atender este tipo de problemas es a través de mecanismos que la propia institución pueda generar para paliar este problema tan grave. Sin embargo, existe una disputa en torno a si la universidad pública tiene también que atender necesidades de alimentación, porque bajo los referentes normativos de sus leyes orgánicas, la alimentación no es una de sus funciones sustantivas, sino la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura. No obstante, si no hay alimentación adecuada, es probable que los estudiantes no logren de una manera eficaz y eficiente las otras funciones sustantivas. Entonces, algunas instituciones han de sus estudiantes. Un ejemplo muy interesante lo constituye el de la Guamas Capozalco, que mediante una estrategia particular que es a través de una cafetería ha logrado atender este problema. La cafetería responde a una estrategia que la propia institución generó ante esta problemática. No obstante, pues la cafetería, al no tener presupuesto asignado en función de que la universidad no es dotada de recursos para la alimentación, ¿no?, requiere entonces de esfuerzos importantes para mantenerse. La cafetería de la Guamas Capozalco atiende a una población cercana a los 4,000
miembros de la comunidad entre desayunos y comidas, pero la comunidad es de 20,000. Por lo tanto, por estos efectos siempre habrá problemas. La cafetería como tal es una solución a este problema, pero no basta, ni bastará. El problema es aún mayor. ¿Cómo eficientar al máximo la cafetería? Es una pregunta que en realidad esconde o no muestra realmente lo que es el problema real de la institución, lo que es el problema real de la sociedad que ve en la universidad pública como un mecanismo de movilidad social. Pregunta de investigación. ¿Cuáles son las estrategias que la universidad pública puede generar para atender una problemática de alimentación en comunidades cada día más vulnerables, en comunidades estudiantiles cada vez más vulnerables? Objetivo de la investigación: analizar, describir y reflexionar sobre las estrategias que las universidades públicas utilizan para solventar el problema de alimentación de sus estudiantes. El caso de la cafetería de la vamos a usar. Hipótesis. La universidad pública no podrá en un mediano plazo, ya en un corto plazo, garantizar la atención óptima de sus estudiantes en materia de alimentación, lo cual representará un problema no solo de salud, sino de carácter político, que difícilmente se paliará a través de una estrategia como son las cafeterías, con presupuesto subrogado. ¿Lo vieron? ¿Alguien puso algo así? Ese es el tema. Ustedes vieron un problema que en realidad no vieron, que les dijeron que era un problema. Nadie reflexionó sobre lo que les han dicho que es la realidad. La cafetería no es un problema, es una solución. La cola de la cafetería no es un problema de la cafetería, es una solución. Porque al no tener presupuesto, la cafetería no puede atender a 20,000 miembros de la comunidad. Y entonces no puede, por supuesto, deliberadamente pensado así, pero así funciona, de manera natural. ¿Qué quiere decir esto? Al no poderle dotar a las y los estudiantes de toda la alimentación que requerirían, incluyendo a los profesores, lo que hace es generar un mecanismo por medio del cual discrimina de manera administrativa a aquellos que sí pueden pagar una alimentación. ¿Y cómo es eso? Con una cola. Los que ven esa cola enorme, lo que hacen es no ir, los desincentiva para ir. ¿Quiénes sí se forman? Los que si no se forman, no comen. Entonces la cola es la mejor solución. ¿Ya lo vieron? Es probable que ustedes viendo una cola se enojen y armen un lío político, y lo que provoquen es que en un momento dado ni siquiera cafetería tengamos, cuando lo que están viendo no es un problema sino una solución. Vean la importancia de usar la ciencia para estudiar los fenómenos reales. ¿Queda claro? Pues ahora háganlo con su problema. Ahora busquen su problema. Si no lo tienen, busquen uno. Yo les he dicho, ahí está la estrategia. Hagamos ya una comunicación a través del inbox del grupo, del Face, o a través del Classroom, ¿ok? No importa, pero ya comuniquémonos por ahí y las dudas ahí las resolvemos. Pero yo necesito que ya empiecen a entrar en su investigación. ¿Sí? ¿Quedó claro? Vamos.